Estamos ya transmitiendo en Facebook Live y por mi canal de YouTube y estamos con una presencia que hace rato queríamos tener. Hemos charlado muchas veces con él. Me parece que es la primera vez que estás en piso. Me refiero a Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Gracias, Sergio. Gracias por venir. Sé que además tenías otros compromisos y te hiciste el lugar y te lo agradezco muchísimo. Gracias a vos y es la segunda. Vine durante el gobierno de Macri. Cuando hay problema vengo. Cuando hay problema vengo. Voy a empezar. Te vi con muy buen estado físico el otro día en la marcha, dicho sea de paso, cantando y saltando. Voy a empezar por una pregunta de orden general para después meternos en algunas particularidades y sobre todo en lo que es el mapa sindical, la CGT, qué te parece que va a pasar y demás. La marcha del otro día, ¿sos de los muchos que creen que fue un punto de inflexión? ¿Como quiebre en el apoyo popular a Milei? ¿O sos de los muchos que creen que en todo caso fue un signo muy fuerte, pero en la medida en que esto no tenga una prosecución expansiva, habrá sido otra marcha y punto? No creo que sea un punto de inflexión. Viene un derrotero de marchas fuertes y de costos políticos fuertes para el gobierno, que creo que tiene un impacto más duro en términos de imagen y de aceptación popular de Milei o no aceptación con los jubilados, porque haber golpeado y lastimado a los jubilados es algo de lo que no se vuelve, y cuando uno mira las encuestas o mira los comentarios, se da cuenta que le provocó a la gente mucha indignación que hayan golpeado a los jubilados y que le hayan arrebatado 17.000 pesos del bolsillo, que era el aumento, ¿no? Y lo de el tema universitario sí es una contribución muy fuerte al deterioro de la imagen del presidente y en un segmento social donde él, en ese rango de juventudes, había obtenido muchos votantes, que no digo que sean los que fueron a la marcha, pero sí que había mucha gente joven que lo seguía, y hoy, así como vio como indignación la sociedad lo de los jubilados, ve con mucha preocupación la posibilidad de que ese veto quede firme. Ojalá nadie traicione y no haya un grupo de sinvergüenzas y tránsfugas que cambien su voto y ayuden a que el veto sea válido. ¿Qué estás viendo? ¿Qué dato tenés o qué intuís acerca justamente de esto último en cuanto a lo que puede ocurrir en el Congreso? Por un lado veo que no tienen la misma posición de fortaleza para seguir buscando votos que se transfuguen. Y por otro lado veo, por los comentarios que ha hecho el propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri, de que está cansado de ir a comer milanesa, que no le hagan caso, que creo que también va a tener ciertas dificultades en el PRO. Va a ser muy difícil que el bloque, particularmente el radicalismo, siempre tan vinculado al tema universitario, vote alguno a favor del veto. Creo que no es la misma situación que el de jubilado, y digo lamentablemente no es, porque a mí me sigue golpeando y doliendo muchísimo todo lo que pasó con los jubilados. Me genera mucha angustia lo que pasó. ¿Vos sentís al respecto de los jubilados que al revés, por ejemplo, de lo que ocurrió con los universitarios, hay una ausencia de apoyo social en términos de poner el cuerpo, te digo? Sí, opino eso. Creo que a veces debió ser mayor la presencia. Yo tuve oportunidad, la pelea de los jubilados viene hace tiempo. Nosotros desde la bancaria hace casi un año que los venimos acompañando todos los miércoles, y hay veces que han sido 50 jubilados, 100, y nosotros acompañándolo. Hay otras organizaciones que también, no somos los únicos. Y cuando debió ser mayoritaria la presencia, como lo fue la de los estudiantes, no fue así. Y me parece que es un rasgo de la sociedad que deberíamos revisar todo, porque por quienes peleamos por su futuro, para que tengan una educación pública, sí acompañamos, y por qué no acompañamos del mismo modo a quienes dieron toda su vida de trabajo por la Argentina, por su laburo, por nosotros como hijos, como nietos de esos mayores, ¿no? ¿Por qué suponés que pasa eso? Porque esto también pasa, siempre lo decimos, fíjate, con el tema de la salud, que más allá de que venga heavy, no tiene mayor rating
salvo cuando aparecen episodios, por supuesto, como el del Bonaparte, lo del Clínicas, lo del Garrahan. Recordemos que en el Garrahan están funcionando 5 quirófanos de 20 a partir de lo que ha sido el recorte. Pero con salud y con jubilados no hay miga en los medios. Y una hipótesis muy, muy de entrecasa, que más de una vez hemos hablado, es que no la tiene porque nadie en definitiva se quiere chocar con los viejos o con estar enfermo. Yo le sumaría a eso algo aspiracional. A ver. Y es que todos soñamos en tener nuestros hijos universitarios, todos soñamos con que, fíjate que inclusive en el tema de educación, ¿no? Es como se disocia el apoyo. Si se trata del tema universitario, obtiene un gran apoyo. Si se trata de los docentes, maestros, escuela primaria, secundaria, no es de la misma magnitud. Y es porque han logrado inocularle a la sociedad que el problema de la educación primaria y secundaria tiene que ver con que si los sindicatos paran o no paran y si los pibes tienen o no tienen clase. Pero sin embargo, aspiracionalmente la sociedad argentina piensa que sus hijos pueden ser profesionales. Entonces, desde esa aspiración obtiene una mayor potencia el reclamo o la presencia. Y respecto a la salud o la vejez o la previsión social, o algo que es demasiado caro y duro y doloroso, que es el hambre, cuando se cuestiona los comedores populares y demás, no tiene lo mismo, porque han logrado instalar esa cuestión de que si vos organizás un comedor barrial es porque algo te llevas, que si vos organizás a los maestros en una lucha es porque los dirigentes sindicales tienen sus prebendas, que si vos en la salud te involucrás, no tiene mayor presencia en los medios porque quizá tienen vinculaciones, algunas prepagas o la medicina privada con esos medios, o tienen vinculaciones con que pretenden un modelo de salud privada en la Argentina, ¿no? Me parece que pasa más por ahí, que es mucho de aspiracional lo del presupuesto universitario, y por eso mucha gente, y está bien que todos salgamos, como debería estar bien que salgamos por los jubilados o por la salud. ¿No te parece, es un parche con el con el que está bien dicho, venimos batiendo hace ya algunos sábados? Tiene relación con esto de que las marchas y las protestas sean una presencia más permanente que algo ligado a lo consecutivo. ¿No te parece, por ejemplo, que sería un momento, y te lo pregunto como dirigente sindical, respetadísimo que sos, y como analista, si querés, ¿no te parece que es momento de que, por ejemplo, episodios como fue la Carpa Blanca de los docentes, justamente, en los 90, se reinstalen? Sí, creo eso, creo en esa, porque son significantes, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos que instalar ese tipo de luchas, no solo las movilizaciones. A nosotros, por supuesto que en una envergadura absolutamente menor, no me quiero comparar, nos pasó cuando el gobierno de Macri decidió despedir los trabajadores del Banco Central de la República Argentina, y nosotros acampamos durante más de 60 días ahí en frente del Banco Central, pero no era acampar un ratito, nos quedábamos a dormir, hasta que no los reincorporaron, nosotros no levantamos los acampes, y para nuestra organización, por ejemplo, eso es un significante. Cuando entablamos una lucha decimos, tomemos como ejemplo esto, que era en la más absoluta adversidad, era un gobierno que hacía un mes que había asumido y sin embargo dimos la pelea desde un lugar distinto, no solo eran medidas de fuerza, tenía que ver con eso también. Yo creo que sí, tiene que ser, y más aún cuando tenés un presidente que él dice que libra una batalla cultural, ¿no? Está librando la gran... Yo creo que en el fondo él libra una batalla cultural como instrumento, la batalla cultural, o como herramienta, pero que en el fondo lo que busca es generar, casi en teoría lacaniana, un significante vacío de las luchas populares de la Argentina que nos trajeron a este estadio de cosas en la Argentina, donde los argentinos tienen derecho, tienen salud pública, tienen educación pública. Él lo que quiere hacer es generar ese significante vacío y retrotraernos a su constitución de 1853 alberdiana, donde no existían derechos para los trabajadores ni existía nada de esto. Entonces me parece que sí, si él voltea significantes vacíos o quiere hacerlo, nosotros tenemos que sostener esos significantes y generar nuevos.
Ustedes fueron quienes primiciaron, de la bancaria, el despacho de los lingotes de oro al Sí. exterior. Creo que no se habló mucho de cómo lo descubrieron. Sí, sí. Supongo que no debe haber sido de casualidad, pero ¿cómo nació eso de lo que puedas contar? Que por otro lado, hoy se está confirmando, son los lingotes que servirían de respaldo para conseguir algún repo, algún préstamo que les permita llegar con los números ante la última revisión del fondo, con el oro como garantía. Nosotros nos enteramos porque los trabajadores nos informan siempre que ven algo raro, ¿no? Y de golpe que a un sector de la tesorería del Banco Central le digan, no es que lo tuvieran encerrado, no vamos a una cosa dramática, le dijeran, ustedes allá, y ven pasar personas que van al tesoro donde está el oro. Entonces te tienen en otro sector hasta que terminaran la operación de traslado de los lingotes. Ahí empieza todo. ¿Cómo es eso? ¿Es James Bondesco o es mucho más sencillo de lo que... Es sencillo, pero... ¿Qué usan bolsas y sacan los lingotes? ¿Cómo es? No, eso se prepara con anterioridad, tiene por lo que me explicaron los compañeros de ahí, tiene un trabajo, los tenés que poner en una especie de paños, así como para que no, por eso de que se rayan y luego... Y se ponen en cajas y tienen Pero es una cosa que debería ser normal si no lo hubieran querido ocultar. Pero como te dicen, bueno, todos ustedes para allá, entonces vienen personas de afuera. Eso es literal, ¿no? Sí, sí, ustedes para allá. Sí, no, le asignan funciones, pero no está nadie en ese momento ahí. Cuando ves, sí, pero no hay nadie acá, ¿qué pasó? Y ves pasar que de una transportadora pasan personas y ves que los cargan. Y después que los cargan, aparte tenés las personas que lo cargan, las personas que lo transportan, las personas que dejaste afuera. Tenés un montón de lugares donde podés sacar información, no solamente de los bancarios, en eso. Tenés el lugar donde llega al aeropuerto, tenés donde lo almacenan en el aeropuerto para subirle a un avión, y tenés las aerolíneas. Entonces tenés una vasta detalle de donde podés ir siguiéndole el circuito. Y nosotros decíamos en ese entonces que la verdad que el riesgo es el embargo del oro, porque en tránsito te lo pueden embargar y depende en qué lugar lo tengas o cómo lo tengas, bajo qué característica lo tenga, también te lo pueden embargar. Ahí hay un fondo buitre ahora que está pidiendo. Y hemos conseguido un detalle que todavía lo estoy estudiando porque me lo alcanzaron recién ayer a la tarde a través de los equipos técnicos nuestros, que la salida en realidad, ellos participan de una institución internacional donde vos podés entrar en los software y consultar con las aduanas del mundo, ¿no? Uh-huh. La operación fue hecha bajo la denominación de exportación, que es lo raro. Porque ya de exportación hay alguien que compra y hay alguien que vende. Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando en eso ahora para ver de qué se trata, ¿no? En tu combatividad, vos... ¿Sabes? Me parece que me alcanzan los dedos de una mano. Bueno, ahora aparentemente se han juntado las CTA. Pero en el caso de la CGT, vos, Furlan, metalúrgicos, Plaini. ¿Cuántos más se distancian de los Gordos, de los Martínez, de los Daer? ¿Te sentís cada vez más solo o con perspectiva de ser acompañado? No me siento solo. Digo, creo que hay un giro. Yo sé que es un debate, no le escapo a eso, de cuál es la actitud de la CGT en estos tiempos. Y cuando uno contabiliza, hubo una movilización importante en diciembre, cuando nadie sabía si se podía marchar, no marchar con el protocolo de Bullrich. Fuimos a la justicia, se logró un fallo judicial importante sobre el decreto 70-2023 en el capítulo 4, que era la reforma laboral. Después hubieron 2 paros nacionales y hubo una marcha previa a la ley bases. Hoy, bueno, sí, claro, uno quiere más y está bien que quiera más porque la situación social nos está empujando a eso. Yo creo que es una cuestión de tiempo y no muy largo en que la situación social va a terminar imponiendo una agenda mucho más dura que la actual. De lo que puedas contar también, los sectores más confrontativos, como el que vos integras, sí, la bancaria,
frente a o con los llamados dialoguistas, estoy siendo muy suave, del tipo Daer, Martínez, Cavalieri, etcétera. ¿Se juntan? ¿Tienen contacto? ¿Discuten? ¿Se putean? No, está cortado. En lo personal, con el que más diálogo tengo desde la bancaria es con Daer, con Moyano, por ahí con algún otro compañero de los que nombraste, Jorge Sola, por ahí con él hablamos. Creo que falta discusión en el Consejo Directivo porque muchas cosas se resuelven en lo que se denomina la mesa chica de la CGT. O sea, son como 15, 20 sindicatos ahí que se nuclean, en los cuales nosotros como bancaria a veces nos invitan, a veces no nos invitan, pero creo que hace falta una discusión mucho más amplia que englobe al Consejo Directivo en completo, plenario de secretarios generales de gremios me parece importante y plenario de regionales. Recordemos que gran parte de la carrera de Ubaldini, por ejemplo, tenía que ver con las convocatorias a las regionales, ¿no? Porque es otra mirada que sale de lo que es el AMBA. Es una mirada mucho más, si bien somos la mayoría dirigentes de gremios nacionales que tenemos una mirada, creo que la presencia de las regionales ayudaría mucho en la discusión para tener una agenda un poco más fuerte. Una última para cerrar este primer bloque y hacer unos segundos más ligado a qué puede esperarse de la oposición hoy. ¿Cuánto te impacta el documento de Cristina, el último, que en este sentido ha sido reiterativo, acerca de sentémonos a charlar, basta de pensar en el laburante sindicalizado, trabajador formal, industrial, el mundo va para otro lado, no estamos hablando de la misma clase obrera que hace 50 años, ni muchísimo menos. ¿Cómo te llevas con eso? Yo me llevo bien y creo que no fue un ataque al nivel de representatividad de los dirigentes sindicales, sino a discutir estas nuevas formas de trabajo. A mí no me preocupa esa discusión y creo que hay que darla. Muchos venían... ¿A vos te involucra, por ejemplo, el caso de los bancos? Sí, sí. Galperín y todo. Claro. Nosotros veníamos trabajando desde hace tiempo, estamos trabajando en nuestra organización, inclusive laburamos sobre un tema de un instituto de formación universitaria, hasta ahora es un instituto de formación profesional, no universitario, porque entendemos que tenemos... De la bancaria, porque entendemos que tenemos que tratar de cuidar el empleo del que ya tiene empleo dentro del sistema, porque el trabajador nuevo que se incorpora con esas herramientas nuevas, donde el impacto tecnológico tiene algo y mucho que ver, ¿no? Y ahora estamos trabajando, seguramente la semana que viene lo vamos a cerrar, en el Observatorio de Inteligencia Artificial y su impacto en el empleo en general, en el empleo en bancaria y en las condiciones de trabajo. Nuestra idea es que los empresarios generalmente tienden a tercerizar el conocimiento porque contratan una consultora para que nos diga a los bancarios qué tenemos que hacer para vender un producto, contratan a, alguna empresa multinacional en materia de sistema que te da un enlatado y nosotros en sistema hacemos el trabajo de mantenimiento de ese enlatado, y creo que si el movimiento obrero, y en mi caso particular, mi organización, se pone al frente y logra avanzar en esto, nosotros vamos a tener la posibilidad de discutir reconversión y no ajuste. Entonces me parece que es una discusión muy interesante que nosotros podemos dar y en la cual estamos a tiempo todavía de poder discutir que el impacto tecnológico, la utilización de algoritmos y todo eso no impacte de una manera plana, llena en el empleo o en las condiciones de empleo. Está el secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional, Sergio Palazzo. No voy a dejar pasar la oportunidad, estás acá. Tema cierre de sucursales del Banco Nación, sobre todo en el caso de La Pampa fue, ¿no? Sí, en La Pampa se dio la particularidad que es una especie de venganza contra el gobierno de La Pampa, porque decide incrementar el impuesto sobre ingresos brutos, sobre los créditos, creo que fue puntualmente. Algunos dicen de un 7% a un 15%, dice el banco, el gobierno de La Pampa dice un 9,1% a un 15%. Y la verdad que la reacción del banco es un impuesto temporal que sacan hasta el mes de diciembre, fue cierro la gerencia zonal por como gesto de reacción, pero luego avanzó con
informar que va a cerrar 7 o 9 sucursales en La Pampa. Nosotros primero que nuestros compañeros de las seccionales de La Pampa estuvieron de paro ayer con todo el aval del Secretariado Nacional, con todo el apoyo del Secretariado Nacional. Nosotros ya emitimos nuestro documento rechazando el cierre sucursal, hicimos la denuncia al Ministerio de Trabajo, al Secretaría de Trabajo hoy, y hemos sido convocados para el día martes. El tema es que el banco manifiesta, deja poblaciones con muchos jubilados sin cobertura. Claro, le queda el Banco La Pampa nada más, y muchos jubilados que optaron por el Banco Nación van a tener dificultades. Muchos empresarios en La Pampa tiene el doble de crédito que de depósito el banco, quiere decir que hay una asistencia crediticia fuerte, van a perder esa asistencia crediticia o por lo menos van a tener dificultades, y además bajo el concepto, son sucursales no rentables. Si es así, esto es el principio de algo, ¿no? Y se sumaron otros bancos, también salió la Cámara ABA a respaldar lo que había hecho el Banco Nación, diciendo que es una exageración los impuestos que se están cobrando y espero que no se propale. Si esto tiene una consecuencia de que no se pueda arreglar por la vía naturales que tiene a través del Ministerio y la negociación que tienen que empezar a llevar a partir del día martes, seguramente nosotros vamos a extender el conflicto a todo el país. Te voy a hacer una pregunta que intenta hacer resumen de algunas de las contribuciones de los oyentes que están llegando, que son muchas. En el costado crítico, resumirlo a través de, por ejemplo, conceptos tales como siempre hay que seguir esperando, siempre hay que esperar que reaccionen los trabajadores y después los dirigentes. ¿Hasta cuándo hay que seguir esperando? Bueno, ese vendría a ser el sentido común impuesto en quienes, por supuesto, no están enojados con vos en particular, sí. porque no serías el tipo al cual cargarle falta de combatividad, pero sí respecto de la CGT. Yo quisiera que muchas veces todas las voces críticas, que seguramente muchos de los que están con esa voz crítica hayan acompañado, pero que acompañen en la calle, porque a veces no somos muchos en la calle, Yo lo miro y no somos muchos, a veces somos de hacer un cuestionamiento fuerte y está bien porque los dirigentes tenemos una responsabilidad. Y también creo que todos tenemos una responsabilidad que salir a la calle, reclamar, y reclamarle a los dirigentes, ojo, hasta los afines hay que reclamarles. Yo creo que nosotros tenemos que tener una posición muy crítica. Ellos llegaron al gobierno y no tuvieron ni medio problema en asumir todos los costos políticos para cumplir con sus mandantes y con su ideología. Y sus mandantes y su ideología le dicen quítenle derecho a los trabajadores, bajen el costo laboral, comillas, ¿no? Al costo laboral. Queremos blanquear la plata que no la blanqueamos y queremos menos impuestos para los ricos. Y el gobierno cumplió con ese mandato. Nosotros cuando asumimos responsabilidad de gobierno, los sectores populares, como en el último gobierno, si bien tuvimos pandemia mediante, guerra mediante de Ucrania-Rusia, que subieron los precios de los commodities, o sequía mediante, creo que no tuvimos la fortaleza para discutir la distribución del ingreso desde otro lugar. Y aún en el gobierno de Alberto cayó mínimo, pero cayó. Cuando uno mira el impacto del salario sobre la distribución del ingreso, con Cristina termina en 52%, con Macri termina en 49%, con Alberto en 48,3% y ahora lo tenemos en 45%. Ese es el impacto del salario en la distribución del ingreso. Sí creo que los tiempos a veces, tienen razón los oyentes, no son los mismos de la dirigencia que los de las necesidades de la gente. Comparto con eso. Pero vos querés remarcar que pone la gente en la calle. Pongamos todo el cuerpo en la calle. Pongámoslo todo. Seguramente muchos de los que te han escrito lo han puesto. Y yo celebro, los aplaudo, los felicito y seguramente me habrán visto y no me habrán visto rodeado de otra cosa que no sean mis compañeros bancarios en esas marchas. Entonces, voy, pongo el cuerpo y lo demás. Pero nos pasa alguna cosa que, por ejemplo, lo que acabamos de hablar de las sucursales del Banco Nación. Seguramente la mitad de mis compañeros, y no le echo la culpa, votaron a Milei, porque para que Milei haya sacado el 56%, mínimo el 56% lo votó. O sea, votamos una cosa que después nos quejamos por lo que hace. Entonces, si cometiste no el error, tuviste esa opción y creíste que era válida, acompañanos y salir a la calle.
acompañanos, y si hay una medida de fuerza, cumplila. Esta sería la idea para que esa premura que a veces piden sea cierto, porque el tiempo del que no tiene para comer no es el tiempo de que pueda esperar, el tiempo del que no tiene un remedio no puede esperar. Yo lo entiendo positivamente y creo que me alegra que lo estén planteando, porque si somos más en esa posición y todos nos acompañan en la calle, bueno, a nosotros que nos tocó de todas las derechas, la más dislatada en la Argentina, va a tener su consabido castigo en las urnas y en la calle. ¿Qué estás viendo del escenario opositor? Vos no sos de origen peronista, sos de origen radical. Sí. Y en ese sentido, quizás no debiera preguntarte por específicamente el kirchnerismo o el peronismo, pero has quedado de alguna manera asimilado al campo nacional y popular, combativo dentro de lo que se puede, dentro de lo que acabas de señalar. Y no sos un tipo muy abierto, no tenés backstage, y por eso resuelvo preguntarte cómo estás viendo, por un lado, el enfrentamiento que está sucediendo dentro del kirchnerismo, y cómo eso puede impactar en la unidad frente a lo que se está viviendo, frente a la crisis. Primero te hago una referencia respecto al tema parlamentario. Creo que van a haber alianzas circunstanciales para victorias circunstanciales o derrotas circunstanciales, ¿no? Okay. No veo una amalgama de se ha creado una nueva mayoría, ni de un lado para sostener al gobierno, ni del otro para cuestionar las políticas del gobierno. Entonces veo... O sea, seguís viendo fragmentación. Sigo viendo fragmentación y sigo viendo alianzas circunstanciales por la composición del Parlamento para trabar o no trabar un proyecto, para avanzar o no avanzar en otro. En los términos de la política en general hay una gran dispersión en todos los partidos políticos y también en el sindicalismo, que no escapa. En los partidos políticos tenés radicales que les gustaría, que como yo digo, a veces muchos de los que fueron votados para hacer oposición terminan siendo libertarios asintomáticos, ¿no? Porque terminan acompañando más al mileísmo que a las ideologías o a las doctrinas de su partido, y eso abre un mundo interno bastante convulsionado. Y respecto a donde yo milito, que es Unión por la Patria, y dentro de esa Unión por la Patria, por supuesto que mi pertenencia es con Cristina Fernández de Kirchner, yo lo tengo claro, eso es que quien me invitó a participar, quien me sedujo con su ideario y con el gobierno de Néstor. Creo que puede resultar un ordenador importante. Vos hacías referencia a su discurso, ¿no? Recién, a su carta o a su último pronunciamiento. Sí. En su último pronunciamiento dice algo muy bueno. Todo empezó a cambiar cuando se torció y cuando se desordenó. Eso es una señal clara que hace falta alguien que conduzca. Y creo que quien ha sido 2 veces presidente de la Nación, no, sin meterme en una interna de un partido que no es el mío, obviamente, más allá que yo estoy en el espacio Unión por la Patria, creo que quien ha tenido 2 mandatos de presidenta, una de vice, tiene la experiencia suficiente como para ordenar un espacio político que excede el peronismo, porque necesitamos de todos, los que estamos en Unión en la Patria y los que necesitas que no acompañaron a Unión por la Patria, para poder conformar un espacio verdaderamente con musculatura política que enfrente al verdadero poder que está detrás de Milei, porque Milei no es el poder. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber estado. Pasó Sergio Palazzo por Marca de Radio.